Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en un territorio fiscal. Sorprendente, a veces desconcertante. Hablamos de los impuestos más raros, más extravagantes, quizá inesperados, de la historia y, ojo, también de nuestros días. Para guiarnos, contamos con un análisis bastante detallado que repasa la historia fiscal desde una óptica peculiar. Se titula Impuestos extravagantes, un viaje por la historia fiscal. Nuestra misión hoy, pues ir un poco más allá de la simple anécdota. Queremos entender por qué surgieron tributos tan curiosos, gravar las barbas, la orina, qué buscaban realmente y, sobre todo, qué nos cuentan sobre las sociedades, sus valores, sus urgencias en cada momento. Así que prepárense, haremos un recorrido por la inventiva fiscal que, como veremos, a menudo parece desafiar la lógica común. Pagar por tener ventanas, una tasa por usar el inodoro, impuestos sobre la brujería. Vamos a desgranar todo esto. Empecemos por algo muy personal, la apariencia física. Aunque suene extraño, nuestro aspecto, pues sí, ha sido objeto de la atención recaudatoria del Estado en varias ocasiones. Quizás el caso más célebre sea el impuesto sobre la barba, en la Rusia del siglo XVIII, impulsado por el zar Pedro el Grande. Su objetivo era muy claro, ¿no? Modernizar Rusia a marchas forzadas. Quería occidentalizar las costumbres, la apariencia de la nobleza, de los funcionarios. La barba larga se veía como un símbolo del pasado, un pasado que él quería dejar atrás. Y la mecánica era directa. Si querías mantener tu barba, tenías que pagar una tasa anual. Y como prueba del pago, te daban una ficha, una medalla de cobre específica, algo así como una licencia para llevar barba. Imagina tener que llevar una medalla para justificar tu vello facial. Es fascinante, ¿verdad? Esto ilustra perfectamente cómo la fiscalidad puede ir mucho más allá de la mera recaudación. Aquí se usa como una herramienta, bastante explícita de lo que hoy llamaríamos ingeniería social. Es decir, el poder usa los impuestos no solo para llenar las arcas, que también, sino para moldear activamente comportamientos, costumbres, incluso la estética de una sociedad. Reflejan la ambición de un monarca absoluto por transformar culturalmente su país, usando la palanca económica para incentivar el afeitado, la apariencia europea. Y como decías, no fue un caso aislado. Parece que en Inglaterra, con Enrique VIII, ya se había pensado algo parecido, aunque no llegó a cuajar de la misma manera. Cierto. Pero lo que sí implementaron los ingleses, más tarde, en 1696, fue el tristemente famoso impuesto sobre las ventanas. El window tax, un clásico de las consecuencias no deseadas. La lógica subyacente parecía simple, ¿no? Casi intuitiva para la época. A ver, una casa con muchas ventanas, pues probablemente pertenecía a alguien con más recursos, más ventanas, más riqueza visible. Parecía un buen indicador para un impuesto progresivo. Sobre el papel sí, parecía lógico. Pero el tiro le salió por la culata. Y de forma dramática. La gente, para evitar pagar o para reducir la cuota, ¿qué hizo? Empezó a tapiar las ventanas de sus casas. Especialmente las clases más modestas, claro. Claro, era la forma más directa de reducir la base imponible. Y el resultado fue una catástrofe para la salud pública. Viviendas oscuras, húmedas, sin ventilación adecuada. Un caldo de cultivo perfecto para enfermedades. Un ejemplo palmario de esas consecuencias no deseadas que mencionabas. Exacto. Este caso ilustra a la perfección los peligros de los efectos indirectos y de las respuestas inesperadas de la población ante una medida fiscal. Lo que, como decíamos, sobre el papel parecía un impuesto inteligente para gravar la riqueza basándose en un proxy visible, las ventanas, acabó generando un problema social y sanitario mucho mayor. Demuestra la dificultad de diseñar impuestos justos y eficientes, y cómo la necesidad recaudatoria del Estado puede chocar frontalmente con el bienestar básico de los ciudadanos si no se consideran todas las reacciones posibles. Nos enseña que un mal diseño fiscal, puede tener costes ocultos enormes. Tela marinera. Y para que veamos que esto de tasar aspectos de la apariencia no es solo cosa de siglos pasados, demos un salto a la actualidad. A Estados Unidos, al estado de Arkansas, allí existe hoy un impuesto sobre las ventas específico del 6% y grava los servicios de tatuajes y de perforaciones corporales, los piercings. Fíjate,
Aquí observamos una evolución interesante en la mentalidad fiscal respecto al cuerpo. Pasamos de impuestos, digamos, punitivos, que buscaban erradicar estilos considerados anticuados o indeseables, como la barba rusa, a una concepción moderna donde ciertas modificaciones corporales, que son fruto de la elección personal, se graban simplemente como un servicio más. Dentro de la economía ya no se juzga la estética, ¿ves?, sino que se identifica una transacción económica, y esa transacción es susceptible de ser grabada. Refleja cómo cambian las percepciones sociales sobre la autoexpresión y cómo la base imponible se expande para abarcar nuevas actividades económicas, en este caso en el sector servicios. Muy interesante esa evolución. Vale, de acuerdo. Dejemos el aspecto físico por un momento y adentrémonos en lo cotidiano, que a veces, roza lo escatológico. Tenemos que viajar a la antigua Roma, siglo I después de Cristo. El emperador Vespasiano tuvo una idea fiscal bastante peculiar. Impuso un impuesto sobre la recogida de orina de las letrinas públicas. El famoso impuesto sobre la orina, sí. Puede sonar chocante hoy, pero tenía una base económica sólida en su contexto. La orina era una materia prima valiosa en la época. Tenía usos industriales importantes. Exacto. Su contenido en amoníaco la hacía útil para curtir pieles, por ejemplo, y también como agente limpiador en las lavanderías. Las fulónicas. Tenía un valor industrial real. Nada despreciable en aquella economía. Y es muy conocida la anécdota de Vespasiano respondiendo a las críticas, incluso de su propio hijo, Tito, que le reprochaba obtener ingresos de una fuente tan, sórdida. Sí, la historia es genial. El emperador le puso unas monedas bajo la nariz y pronunció la famosa frase: pecunia non olet. El dinero no huele. Un monumento al pragmatismo fiscal. Es el arquetipo de ese pragmatismo llevado casi al límite. Vespasiano demostró una visión puramente utilitaria. Si algo tiene valor económico, se puede grabar, sin importar su origen o la percepción social. Es una muestra de la capacidad del Estado romano para identificar y explotar cualquier nicho económico. Incluso los relacionados con los desechos. Revela una mentalidad muy práctica. Los recursos están donde están y las arcas públicas necesitan llenarse. Nos recuerda que la definición de recurso valioso y, por tanto, de base imponible es históricamente contingente. Cambia con el tiempo. Y si pensamos que esa creatividad se agotó con los romanos, nada más lejos. En tiempos mucho más recientes, la imaginación fiscal sigue dando sorpresas. Por ejemplo, el impuesto sobre las flatulencias del ganado. El impuesto a los pedos de vaca, como se dice coloquialmente. Exacto. Aunque suene a chiste, se ha propuesto seriamente e incluso implementado en diferentes formas. En países como Dinamarca, Irlanda, Nueva Zelanda. Cierto, ha habido varios intentos y propuestas. El objetivo aquí es claramente medioambiental, intentar poner un precio a las emisiones de metano. Un potente gas de efecto invernadero. Generado por la digestión de vacas, ovejas, e intentar así incentivar prácticas ganaderas más sostenibles. Este es un intento claro de aplicar lo que los economistas llamamos un impuesto pigouviano. La idea es internalizar una externalidad negativa, o sea, hacer que el productor, en este caso el ganadero, pague por el daño ambiental que su actividad genera. Las emisiones de metano que contribuyen al cambio climático. El metano es un gas que atrapa mucho más calor que el CO2 a corto plazo, y la ganadería es una fuente significativa. Grabarlo busca reflejar ese coste social en el coste de producción. ¿Tiene lógica? Claro que su implementación práctica es compleja. ¿Cómo mides con precisión las emisiones de cada animal? ¿Cómo evitas perjudicar desproporcionadamente a los pequeños productores? Hay muchos debates ahí. Pero la lógica subyacente es clara. Usar la fiscalidad para alinear los costes privados con los costes sociales y ambientales. Otro ejemplo moderno, más sutil quizá, pero igualmente curioso. Lo encontramos en Nueva York con los bagels. Ah, lo de los bagels cortados. Es buenísimo. La cosa funciona así. Si compras un bagel entero en una tienda, sin más, generalmente no pagas el impuesto sobre ventas estatal. Pero, atención, si pides que te lo corten o que te lo tuesten o que le añadan cualquier cosa, queso crema, salmón, entonces sí se aplica el impuesto. Unos 8 céntimos de dólar adicionales. Este caso es fascinante porque ilustra esa delgada línea que a veces trazan las normativas fiscales. Diferenciar entre la venta de un producto alimenticio básico y la prestación de un servicio de comida preparada.
Al cortarlo o añadirle ingredientes, el bagel pasa de ser un simple producto de panadería a considerarse una comida lista para consumir. Y eso está sujeto a una tributación diferente. Es una distinción muy fina. Pone de manifiesto la complejidad inherente a la definición de servicio y valor añadido en la legislación fiscal, y cómo pequeños detalles en la transacción pueden tener consecuencias tributarias. Puede parecer arbitrario, pero responde a una lógica legal: gravar la preparación y el servicio asociado. Y para terminar esta tanda de ejemplos modernos, uno que no deja indiferente: el impuesto a la brujería en Rumanía. Sí, ese generó bastante revuelo. Desde el año 2011, las personas que se dedican profesionalmente a la brujería, la adivinación, la astrología, están obligadas por ley a registrarse como trabajadoras autónomas y a declarar sus ingresos y pagar el impuesto sobre la renta correspondiente, que en ese momento era del 16%, además de las contribuciones a la seguridad social, como cualquier otro autónomo. Este es un caso muy interesante sobre la formalización fiscal de actividades económicas. Actividades consideradas tradicionalmente, alternativas, marginales o incluso pertenecientes al ámbito de lo sobrenatural. Al obligar a brujas y adivinos a pagar impuestos, el Estado rumano, en la práctica, está reconociendo su actividad. La reconoce como una profesión legítima, al menos desde el punto de vista económico y fiscal. Es un reconocimiento implícito, ¿no? Exacto. Y tiene una doble cara. Por un lado, integra estas actividades en la economía formal, amplía la base tributaria. Pero por otro, puede generar tensiones culturales o resistencia por parte de quienes ejercen estas prácticas, que quizá preferirían, permanecer en la sombra. Refleja cómo los estados modernos intentan regular y gravar prácticamente cualquier forma de intercambio económico, independientemente de su naturaleza. Vayamos ahora a otro ámbito, el de pagar por usar espacios o servicios que consideramos públicos. Y también aquellos impuestos diseñados no tanto para recaudar, sino para influir directamente en nuestras decisiones, en nuestros comportamientos. La idea de pagar por acceder a una playa, por ejemplo. Tema delicado. Es algo relativamente común si hablamos de playas con concesiones privadas, que ofrecen servicios específicos, sombrillas, hamacas, chiringuitos. Claro, pagas por el servicio añadido. Pero establecer un impuesto general solo por pisar la arena de una playa pública, natural, eso suele ser mucho más polémico. Abre el debate sobre si es lícito cobrar por disfrutar de bienes naturales comunes. Efectivamente. Ahí entramos en el debate sobre la naturaleza de los bienes públicos puros, que tradicionalmente se consideran no excluibles, es difícil impedir que alguien acceda, y no rivales, el disfrute de uno no impide el de otro, hasta cierto punto. Gravar el acceso directo a un espacio natural como una playa choca con esa concepción y plantea cuestiones filosóficas sobre la relación entre ciudadanía, Estado y patrimonio natural común. ¿Debería el disfrute básico de la naturaleza tener un precio? Es una pregunta compleja. Sin embargo, sí existen tasas muy concretas, vinculadas a servicios públicos específicos, y a veces con nombres llamativos. Un ejemplo es la llamada flash tax. La tasa por tirar de la cadena. Eso es, se aplica en el estado de Maryland, en Estados Unidos. Que no cunda el pánico. No te cobran cada vez que vas al baño. No, claro. Es una tasa fija mensual. Se añade a la factura del agua de hogares y empresas. Y lo importante es que la recaudación está específicamente destinada a un fin: financiar la modernización y mejora de las plantas de tratamiento de aguas residuales del Estado, con el objetivo explícito de proteger la calidad del agua de la bahía de Chesapeake. Este es un ejemplo muy claro de lo que se denomina una tasa finalista, o un impuesto afectado, un earmark tax. Su característica principal es esa. Los ingresos generados no van a la caja general del Estado. Están legalmente asignados a un propósito muy concreto y predefinido. ¿Cómo mejorar el saneamiento aquí? Exacto. En este caso, la mejora del saneamiento y la protección ambiental de la bahía. Este tipo de tasas suelen tener una mayor aceptación social, porque los contribuyentes ven una conexión más directa entre lo que pagan y el beneficio o servicio que reciben a cambio. Es una aplicación del principio de quien usa o contamina paga. Para financiar infraestructuras ambientales específicas, aumenta la transparencia sobre el destino de los fondos. Y luego están esos otros impuestos, los que buscan directamente moldear nuestras decisiones vitales más personales.
Impuestos con vocación de intervenir en la vida privada, Un ejemplo histórico recurrente es el impuesto a la soltería. que ha aparecido en distintas épocas y lugares. Lo encontramos ya en la Roma del emperador Augusto. Dentro de sus leyes Julias, buscaban fomentar el matrimonio y la natalidad entre las clases altas, senatoriales y ecuestres. Penalizaban económicamente a los hombres solteros o casados sin hijos, los caelibes y los orbis. Una forma de presión social y económica. Y la idea resurgió siglos después, por ejemplo en Inglaterra durante ciertos periodos, y también en el estado de Missouri en Estados Unidos en el siglo XIX. Hubo tasas específicas para los solteros mayores de cierta edad. Estos son ejemplos paradigmáticos de la fiscalidad como herramienta de política demográfica y social. El Estado utiliza incentivos o penalizaciones económicas para promover un modelo familiar considerado deseable, matrimonio, procreación, y desincentivar otros estilos de vida. Abren un debate fundamental, y siempre vigente, sobre los límites de la intervención estatal en la esfera privada a través de la política fiscal. ¿Hasta dónde es legítimo? Esa es la cuestión. ¿Hasta qué punto es legítimo que el gobierno utilice los impuestos para influir en decisiones tan personales como casarse o tener hijos? ¿Dónde trazamos la línea entre el fomento de un supuesto bien común, como la tasa de natalidad, y el respeto a la libertad individual, a la diversidad de modelos de vida? La efectividad de estas medidas, además, históricamente ha sido, bastante dudosa. No parece que funcionaran muy bien. Incluso nuestro tiempo libre, nuestras formas de diversión, pueden ser objeto de impuestos específicos y a veces muy amplios. En la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, existe un impuesto a la diversión, un amusement tax del 5%. El impuesto al entretenimiento. Lo llamativo es el alcance que tiene. Se aplica a una vasta gama de actividades de entretenimiento, no solo a las entradas de conciertos, eventos deportivos o cines, sino también a cosas como jugar al golf, esquiar, e incluso a los ingresos de las máquinas recreativas o las jukebox. Una definición muy extensiva de diversión o entretenimiento. Exactamente. Al definirlo de una forma tan amplia, este impuesto se convierte en una forma de gravar el gasto discrecional, es decir, aquel gasto que realizamos por elección, una vez cubiertas nuestras necesidades básicas. La lógica implícita es que el ocio y la diversión son consumos no esenciales y, por tanto, más susceptibles de ser gravados sin generar una carga excesiva sobre las necesidades fundamentales. Una forma de recaudar sobre lo superfluo, digamos. Algo así. Demuestra cómo las administraciones locales buscan fuentes de ingresos adicionales apuntando a sectores económicos específicos. En este caso, todo lo que consideran recreativo. Plantea la pregunta de ¿qué considera una sociedad como lujo o gasto superfluo gravable? Y esa definición también cambia. Bueno, menudo viaje hemos hecho, ¿eh? Desde las barbas de los boyardos rusos y las ventanas tapiadas en Inglaterra, pasando por la orina valorizada en Roma, Las flatulencias del ganado en Irlanda. los bagels cortados en Nueva York, la brujería oficializada fiscalmente en Rumanía. Hasta las tasas por tirar de la cadena y los impuestos a los solteros. Un recorrido realmente fascinante por los márgenes más insólitos de la historia fiscal. Al final, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Parece evidente que estos impuestos, por muy absurdos, injustos o cómicos que nos parezcan hoy, no son meras anécdotas, no son solo para coleccionistas de curiosidades. No, en absoluto. Son reflejo de necesidades económicas apremiantes de los estados, de valores sociales en constante evolución, de intentos de controlar o dirigir comportamientos y, sobre todo, de una creatividad fiscal a veces asombrosa. Y otras veces desesperada, hay que decirlo, para encontrar fuentes de ingresos. Totalmente de acuerdo. La gran conclusión es que la fiscalidad, incluso en sus manifestaciones más extrañas, funciona como un espejo extraordinariamente fiel de la sociedad que la genera. Nos revela sus prioridades económicas, que se valora, que se grava, sus normas culturales, qué apariencia o comportamiento se fomenta o castiga, sus objetivos políticos, que se busca la modernización, el control social, la protección ambiental, y hasta sus preocupaciones más profundas en cada momento histórico. Son una ventana inesperada, pero muy potente, para entender las complejidades de la experiencia humana a lo largo del tiempo. Y si proyectamos esa creatividad fiscal histórica hacia adelante, no puedo evitar plantear una reflexión final. ¿Para darle una vuelta? Pensemos en nuestros hábitos actuales,
en las tecnologías emergentes, las nuevas tendencias sociales que hoy damos por sentadas. ¿Qué aspecto de nuestra vida cotidiana del siglo XXI, que ahora nos parece normal o intocable, podría convertirse en la base de un futuro impuesto extravagante? Es una buena pregunta. Quizás algo relacionado con la ingente cantidad de datos que generamos y consumimos, nuestra huella digital, o el tiempo dedicado a interactuar en mundos virtuales, incluso el impacto ambiental de nuestras decisiones de consumo online. No lo sé. La historia nos enseña que la necesidad y la imaginación fiscales tienen pocos límites. Es algo que da que pensar sobre hacia dónde podría dirigirse la tributación en el futuro. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.